Hola, hoy aprenderemos lo que es la terminología básica de la bioestadística e informática. Antes de comenzar, aprendamos un poco acerca de lo que es la estadística. La estadística es una rama de la matemática que se encarga de estudiar o buscar el manejo de los datos numéricos, estudiar la variación de varios fenómenos ocurridos, la recopilación de datos, información, presentación y análisis. Y ahora, ¿qué es la bioestadística? La bioestadística no es nada más que una rama de la estadística que también se ocupa de los problemas planteados dentro de las ciencias de la vida, por ejemplo, la biología, la odontología, la medicina, entre otros. Ahora aprendamos de las aplicaciones de la bioestadística. La bioestadística la podemos aplicar en la salud pública mediante la salud ambiental, la epidemiología, las investigaciones científicas y nosotros como estudiantes del área de la salud principalmente en las historias clínicas. Ahora, existen dos tipos de estadísticas. Está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella que nos resume una serie de valores describiendo características específicas en un conjunto determinado, mientras que la estadística inferencial es un método estadístico en donde se aplica en un estudio de muestra donde se busca generalizar o profundizar conclusiones totales. Ahora, aprendamos de lo que es una constante. Una constante se puede obtener si la variable toma un solo valor. A esto se le determina constante. Y una variable estadística no es nada más que un conjunto de características o propiedades que pueden variar de un sujeto a otro en distintas oportunidades, ¿sí? Ok, seguido de la clasificación de las variables, tenemos que las podemos clasificar en dos, en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que buscan cualidades o un atributo, por ejemplo, un diagnóstico, los síntomas o el sexo de los pacientes, mientras que las variables cuantitativas son aquellas que buscan una magnitud, por ejemplo, el peso, la talla, la edad o la temperatura. Ahora bien, ¿qué es una escala de estadística de medición? Una escala de estadística de medición es un estudio que se realiza a través de una variable, ¿sí? Y esto puede depender de la naturaleza. Tenemos los nominales, el intervalo, el ordinario y la razón. Ahora bien, ¿qué es un universo o una población? Un universo o una población es un conjunto de personas o individuos u objetos que se encuentran en un mismo lugar y todos estos comparten o tienen características en común, ¿sí? Entonces, una muestra es una pequeña parte que se obtiene de la población porque algunos de estos tienen las mismas características. Por ejemplo, los estudiantes de odontología. Los estudiantes de odontología es una población. Ahora, una muestra podría ser los estudiantes de odontología de segundo año. Bien, un dato es juntar cada una de las variables de la misma población y realizar un estudio estadístico con la finalidad de buscar una información, una variable, un parámetro, una constante, cualquiera de esas. Entonces el estudio estadístico se realiza para estimar un parámetro. ¿Pero qué es un parámetro? Un parámetro es un resumen de cualquier característica mediable seguido de la población. Por ejemplo, el promedio académico de los alumnos de segundo año. Puede ser que sea ese el parámetro porque se busca englobar algo de esas mismas características. Software es el conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten que un dispositivo electrónico funcione, que esto incluye sistema operativo, aplicaciones, programas y todo lo que se puede instalar en un dispositivo para realizar tareas específicas. El hardware se refiere a los componentes físicos de un dispositivo o sistema informativo como la unidad de procedimientos central, el CPU, la memoria, la tarjeta gráfica, el disco duro, el teclado, el ratón, etc. Básicamente son todas las partes de un dispositivo electrónico. La arquitectura de un computador se refiere a la estructura y diseño interno de un sistema informativo, incluyendo la disposición
Ok, ahora el computador. ¿Qué es el computador? Bueno, es una máquina electrónica capaz de realizar un tratamiento automático de información y resolver con gran rapidez problemas matemáticos y lógicos mediante programas informáticos. La informática, también llamada computación, es el área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos y técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información de datos en formato digital. El sistema de procesamiento de datos puede dividirse en 3 fases: la preparación, el procesamiento primario de datos y el procesamiento secundario de datos. Ahora, el sistema operativo de Windows. Bueno, él tiene un registro. El registro de Windows es una base de datos jerárquica que almacena los ajustes de configuración y opciones de los sistemas operativos de Microsoft Windows. Contiene la configuración y componentes de bajo nivel del sistema operativo, así como las aplicaciones que hay funcionando en la plataforma. También proporciona un medio de acceso a los contadores para generar un perfil de rendimiento del sistema. Como habíamos dicho, el registro contiene información de Windows que utiliza como referencia continuamente. Por ejemplo, los perfiles de usuarios, las aplicaciones instaladas en el equipo y los tipos de documentos de cada aplicación que pueden crear, las configuraciones de hojas en propiedades para carpetas y los iconos de las aplicaciones, los elementos hardware que hay en un sistema y los puertos que se estén utilizando. Ok, hablemos un poco sobre los elementos que componen el computador. Entre estos tenemos el software, que es un conjunto de programas, instrucciones, datos y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en computadoras. También conseguimos lo que vendría siendo el hardware, que corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático, lo que vendrían siendo sus componentes, como lo son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Hoy en día vemos una amplia gama de dispositivos informáticos, desde teléfonos inteligentes hasta supercomputadoras, cada una con su propio conjunto de capacidades y aplicaciones específicas. La evolución histórica del computador es realmente interesante, ya que todo comenzó con las enormes máquinas de la era de la Segunda Guerra Mundial, como el ENIAC, que ocupaban salas enteras y tenían capacidades muy limitadas en comparación con los estándares actuales. A medida que avanza el tiempo, los computadores se hicieron más pequeños, más rápidos y más potentes. La invención del circuito integrado en la década de 1950 permitió que los computadores se volvieran más compactos y eficientes, lo que llevó al desarrollo de las primeras computadoras personales en la década de 1970. A partir de entonces, la evolución ha sido constante, con mejoras en la capacidad del procesamiento, el almacenamiento de datos y la conectividad y la portabilidad.